Frente al afán de la legitimidad de los caudillos, plantearon la idea de la desigualdad en las condiciones entre los hombres y las mujeres. En el marco de la tesis igualitaria, en donde la libertaria en el grupo de la propaganda, donde también se unieron a 10 mujeres líderes y se sumaron al feminismo. Elena Torres Cuellar, Elvia Carrillo Puerto, Rosa Torre González, además Florinda Lazos León, también María del Refugio García Martínez. Otra también sería Julia Nava de Ulisa Sánchez, Atala Apocada Anaya, Esperanza Velázquez Brigas, María Ríos Cárdenas y Hermina Galindo Acosta, que desde 1915 a 1920 coeditaron y editaron las publicaciones que continuaron el debate sobre los derechos de la mujer, es decir, que han iniciado a fines del siglo XIX. En 1916 realizaron dos importantes congresos en Mérida, también en Yucatán, y organizando han creado una sociedad feminista, por lo que nosotros tenemos que considerar que como resultado la ley de divorcio, en ella misma está la humildad mal entendida, privó a las mujeres de su tiempo, del conocimiento sobre su propio cuerpo y rogó por un trabajo impartiendo cursos y lecciones de anatomía en la enseñanza, donde la secundaria podría darse a entender esta parte. Además que en febrero a octubre aumenta la participación de la mujer. El 18 de marzo un comité de trabajadoras de 4 fabricantes importantes decidió invitar a sus hermanas a unirse a la lucha de los trabajadores por sus derechos. Es decir, que a principios de abril 40,000 mujeres hicieron una campaña en Petrogrado y así negándose a marcharse hasta que se aprobara el derecho al voto hacia la mujer. Finalmente, el 20 de julio de 1917, el gobierno provisional de Kerensky fue despojado de su compromiso para permitir que todas las mujeres mayores de 20 años en adelante votaran en una futura asamblea. Esto constituyente y que creciera a la impaciencia con las promesas incumplidas del gobierno provisional. Las esposas y viudas de los soldados marcharon para exigir un aumento en sus pensiones y querían que la guerra terminara de una vez por todas. Asimismo, podríamos decir que en mayo de más de 40,000 lavanderas protagonizaban esta parte. En mayo, 40,000 lavanderas protagonizaron la primera gran huelga contra el gobierno provisional, exigiendo salarios más altos, 8 horas de trabajo y mayores condiciones laborales. La bolchevique Korchakayaka, junto con otros guerreros, desambulaba por las lavanderías y las organizaciones de mujeres. Asimismo, podemos señalar que Eugenia Boch, Inesa Armand y Alexandra Kollontai estuvieron entre los líderes de los bolcheviques que durante esos meses dieron discursos a trabajadores y soldados, escribieron artículos, celebraron mítines y colaboraron en la organización de la revolución. De esta manera, 100 años después de aquel 8 de marzo de 1917, cuando las mujeres iniciaron la revolución que cambió la historia del siglo,
la lucha por nuestros derechos sigue siendo una tarea pendiente. Sin embargo, hay que rescatar la historia de aquellas mujeres trabajadoras y campesinas que se atrevieron a revolucionar el mundo y sus propias vidas es clave, no solo para reconocernos en nuestra propia historia, sino para no tener que empezar desde cero cada vez. Por lo que no se limitan a proponer una división igualitaria del trabajo doméstico entre hombres y mujeres, sino que separan esas tareas de los hogares individuales y las trasladan al sector público, socializando el trabajo social en sectores de una producción. Así, la familia, como unidad de producción y consumo, perderá algunos de sus fundamentos principales. Si notamos que las actividades que realizan las mujeres durante este periodo son muy diversas y ricas, acompañar a un soldado no es solo una idea romántica, sino una participación activa en muchos campos. Nos muestra que su involucramiento en el espacio público los convirtió en subversivos al invadir su espacio correspondiente en el orden social de la época, el espacio privado de la familia, propagandistas y soldados que desafían la construcción de género, lo que antes entraron en política contra la división de campos, los soldados que incursían en el espacio masculino como es la guerra, pero en ambos han cambiado las relaciones sexuales, al menos por el momento. Finalmente hay que dar a entender que las mujeres han tenido una gran lucha durante las décadas y que hoy en día las mujeres tienen el derecho al voto, por lo que esto les ha garantizado una mejor democratización hacia diversas partes políticas. Por lo que debemos entender que las mujeres en la actualidad ya tienen un mejor puesto ante el sector público o privado, en la que diferenciamos que las mujeres tienen un mejor emprendimiento a comparación hacia los hombres. Ahora bien, ya que es muy raro que los hombres tengan mayores funciones en su vida cotidiana, ahora esas mismas funciones se traspasan hacia las mujeres. ¿Y qué sucede con respecto a los movimientos feministas? Que se sigue dando esta actividad ante las campañas políticas, sociales, entre otros, y que se dé a entender que las mujeres siempre van a tener una mejor comunicación ante los medios.